crees que hay aspectos de este plan, como por ejemplo la imposición de un estado de excepción o emergencia, o el control territorial que incluya la participación de las Fuerzas Armadas, aplicable a Perú? Mira, en primer lugar hay que decir que la situación de El Salvador era muy distinta a la del Perú. Ahí se calcula que habían aproximadamente 100.000 pandilleros organizados en las maras. No estamos hablando de pandillas como la que hay acá, sino verdaderas organizaciones criminales que asesinaban, extorsionaban, violaban, secuestraban, etc. En un país de poco más de 3 millones de habitantes. Es decir, como si tuviéramos 1 millón de pandilleros organizados en maras en el Perú. Por suerte no estamos todavía en una situación tan crítica como la de El Salvador. En segundo lugar, yo creo que sí, lo que se puede aprender del método aplicado por el presidente Bukele en El Salvador es que ha sido drástico y que, como ha dicho el congresista Muñante, de lo que se trata es de salvaguardar en primer lugar los derechos de los ciudadanos y no, como muchas veces se pretende en el Perú, salvaguardar y defender los presuntos derechos de los delincuentes antes que los de las víctimas de la delincuencia. Si bien la situación, Fernando, no es igual en Perú que en Salvador, sobre todo en el contexto de esta cantidad de pandilleros y de la presencia de los maras a la trucha, en la ciudad de Lima lo que hemos visto es espantoso. Y además la manera como las organizaciones que mencionábamos antes, que ya las podemos denominar con nombre propio e inclusive localizar en un mapa, llegar a esa precisión, colombianas y venezolanas, cada día cobra más víctimas. ¿Qué hacer entonces? ¿Tú estarías de acuerdo con alguna medida como el estado de excepción, por ejemplo? Mira, primero, en Venezuela el índice, la tasa de homicidios era hace 5 años 80 por 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Ajá. Hoy día es alrededor de 40 por 100.000 habitantes, ha bajado en la mitad. No porque hay una buena política de seguridad, sino porque han exportado a los peores delincuentes a los países vecinos y entre ellos a nosotros, a los países del continente sudamericano. Entonces es muy importante la presencia de delincuentes venezolanos, también hay colombianos, ecuatorianos, son miles y miles. Probablemente, si decimos 30.000 delincuentes venezolanos adicionales a los que ya teníamos, que además son muy violentos. Esa es una de las características de los últimos tiempos. No solamente ha crecido el delito, sino la violencia. Ahora, aplicar medidas como la del estado de emergencia, eso funciona solamente si hay lo que se llama investigación criminal. Correcto. El proyecto migratorio, el proyecto entonces de expulsión, por ejemplo, a un ciudadano extranjero que ha cometido delito, inmediato, la expulsión inmediata, ¿esto es factible? Es factible, bueno, siempre y cuando se demuestre que ha cometido delito. Y aquí tenemos un sistema judicial que marcha lentamente, marcha a paso de tortuga y no ayuda a combatir la delincuencia. Por ejemplo, se le ha quitado a la policía la tarea de la investigación preliminar. Acá está el congresista Muñante en este programa. Yo lo invoco a que aprueben ese proyecto que ya está desde hace varios años en el Congreso para retornar la investigación preliminar a la policía, porque los fiscales no saben investigar y muchas veces sueltan a los delincuentes que han sido detenidos. Es decir, el problema es de la operatividad del sistema de justicia que lamentablemente no está funcionando. Y por último, hay que decir que tenemos un gobierno que no está haciendo nada para luchar contra la delincuencia con la energía que se requiere. Y hemos visto, por ejemplo, que el Ministerio del Interior se dedica a poner prefectos para que le organicen el partido a la señora Boluarte. No puede ser, pues, mientras la delincuencia nos está avasallando, ellos están dedicados a otra cosa en función de sus intereses particulares. Es absolutamente imposible lo que dice el alcalde. Es imposible que un municipio pueda sostener una profesionalización de los serenos. Eso está completamente fuera de toda realidad. Y crear 2.000 policías municipales y regionales sería una barbaridad y nos llevaría al caos en el país y a un aumento significativo
de la delincuencia. Así que eso debe ser descartado completamente. Ahora bien, se requieren cárceles, por supuesto, pero se aumentan las penas y no se aumentan las cárceles. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, lo que se requiere en efecto, ahí es un gobierno como el de Bukele, que en 10 meses construyó una cárcel para 40.000 internos. Pero, por supuesto, eso requiere ser drástico y tener autoridad para realizar tareas que son indispensables. Aquí, ¿a quién se le puede imaginar que en el Perú se va a hacer algo así? Es decir, empieza el concurso, empieza la obra, empiezan los cuestionamientos y demora 10 años construir una cárcel para 2.000 internos. Allá construyeron en 10 meses una cárcel para 40.000. Eso requiere decisión política y lamentablemente no tenemos un gobierno que tenga esa decisión política. Pero lo que respecta a las tareas de seguridad, yo creo que las cosas ya están más o menos conocidas. Se requiere investigación criminal, se requiere dotar a la policía de los instrumentos que necesita, no tienen patrulleros, las comunicaciones son un desastre. Acá se requieren las cárceles y sobre todo se requiere un impulso desde el gobierno. Está muy bien que los ciudadanos que deseen hacerlo y tengan las capacidades se puedan armar, pero la tarea de seguridad es la tarea del gobierno. Para eso pagamos impuestos, para eso tenemos Estado, para eso mantenemos a los políticos, para que lo mínimo que nos den es seguridad. Y entonces hay que exigir y demandarle a los verdaderos responsables, que no son los alcaldes, como muchos creen. Los verdaderos responsables son los que están en el gobierno, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Ahí debemos reclamar que nos den la seguridad que los ciudadanos necesitamos. Muchísimas gracias, Fernando. La clave entonces es decisión política.